¿Cómo ves este meteórico tratamiento a tu caso junto con el de Esther y Roa? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, consideramos que es un tratamiento totalmente privilegiado el que tenemos nosotros por parte de la Fiscalía. Se han demostrado bastante eficientes, eficaces, veloces al momento de hacer todo el procedimiento, las investigaciones, imputaciones y solicitar que se le haga juicio oral en pocos meses, cosa que no sucede, digamos, en otro tipo de casos más nombrados que el nuestro. Entonces realmente tendremos que darle un 5 visitado a la Fiscalía por demostrarse totalmente arbitrarios y selectivos a la hora de actuar. Por otro lado, bueno, considero que es un atropello contra los derechos de las personas, contra nuestro derecho de la libre expresión y de la libre manifestación. Son derechos consagrados dentro de nuestra Constitución. Por ende, lo que nosotros vamos a hacer acá es vamos a enfrentar a esta Fiscalía y demostrar de que están usando el garrote de la justicia para criminalizar las protestas, para asustar a los ciudadanos, para que tengan miedo de salir a las calles y por ende los mismos de siempre puedan seguir haciendo todas sus fechorías. Una pregunta. ¿Qué hecho concreto te atribuye la Fiscalía? En el acta de imputación tiene que haber una descripción de hechos. ¿Qué exactamente hiciste o dejaste de hacer que ellos consideran indicio de delito? Bueno, esa es la parte donde más han tenido que usar, digamos, su imaginación para poder crear una figura, la tipicidad, digamos, de una figura penal que no existe. Me Exacto. acusan de haber violado el código sanitario de no sé qué año, creo que es el 85 o 88 creo que. 95, Bueno, por ahí. sí, por ahí. Estamos hablando de un código sanitario muy, pero muy antiguo. Que no es una Y ley penal, es un código que, sanitario. que es el código sanitario, nuevamente, que el código sanitario y en concordancia con el decreto emanado por el señor presidente en marzo del año pasado y sus consecuentes modificaciones. Dentro del Código Sanitario hay una parte donde tengo entendido de que establecen algún tipo de pena, Sí. ya justamente desde el punto de vista penal, pero estamos hablando acá de cuarentena a productos fitosanitarios. Estamos hablando acá cuando te entra un locote de contrabando o tomate o cualquier tipo de producto animal que tienes que ponerlo en cuarentena. En ningún momento habla justamente de la cuarentena de los seres humanos. A mí me acusan de haber violado la cuarentena establecida por los decretos. Entonces ahí pueden entender cómo ya hay un gravísimo problema en lo que respecta, digamos, a la parte jurídica, porque no podemos estar acá castigando a ciudadanos sin que haya un hecho penal bien tipificado. Esto es una regla básica del derecho. Sí. Entonces, y es muy peligroso porque quiere decir que a base de decretazos uno puede empezar a modificar las leyes, a tipificar ciertas conductas y penar las mismas, Sí. sin pasar, digamos, por el justo proceso que es a través, digamos, de la vía correspondiente que es el Parlamento. Entonces, acá eso es gravísimo, o sea, eso es un punto muy grave. Repito, a mí me imputaron supuestamente por violar las normas de la cuarentena, pero tampoco pudieron explicar bien qué norma yo estuve violando. Tampoco pudieron describir cuál fue mi conducta. Dicen que yo me aglomeré. Yo le pregunté al fiscal, por favor, si me puede indicar en qué legislación está el concepto de aglomeración, a partir de cuántas personas dentro de qué espacio se puede considerar aglomeración. O sea, son todos puntos que no hay, que no existe, por ende, todo esto carece, hasta podemos decirlo, de seriedad. ¿Qué pruebas ofrecen ellos? Nuevamente, ¿Grabaciones, filmaciones, algo de eso? sí, hay un par de filmaciones, digamos, que consideran por parte de los medios de prensa, una que otra de una óptica que está frente al Panteón, y esas son las pruebas, además de algunas pruebas testificales, algunas declaraciones testificales que fueron aportadas por personas que estuvieron ese día ahí. Pero, nuevamente, lo interesante de todo esto es que, si vamos al caso, vamos a darle la razón. Sí, nos aglomeramos, sí violamos el código sanitario, sí tenemos que ser perseguidos penalmente. ¿Por qué solamente nosotros? Claro. ¿Por qué no otras personas? ¿Por qué no, por ejemplo, el caso del diputado Miguel Cuevas, quien cuando salió de su prisión que tenía en la agrupación especializada, si mal no recuerdo, Hizo una fiesta. fue recibido por una multitud de personas en Paraguarí, Pero él, donde pero hicieron... disculpame que te interrumpa, pero él no estaba Sí, protestando contra la corrupción, ¿o sí?
No, eso hacía parte de la corrupción. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, estamos en el lado equivocado por eso es la historia. Esa es la gran diferencia, lastimosamente. Sí, a ver, ¿recordás la fecha en que fue esa protesta? Sí, la protesta era, porque hicimos varias protestas. La primera Por fue la que estás imputado. Por la que estoy imputado fue el día, si mal no recuerdo, miércoles 3 de junio o martes 3 de junio del año 2020. Junio. O sea, junio. Yo participé en un acto el 10 de julio en ahí atrás de la catedral sobre Mariscal López, creo que se llama ahí, no se llama todavía Paraguayo Independiente. Sí. Porque ahí se fundó el Partido Liberal y me invitaron. Yo no soy liberal, me invitaron, no estoy afiliado al Partido Liberal. Me invitaron, fuimos con la distancia, todo, habíamos muchas personas y la policía ordenó el tránsito. O sea, no es que no solo no nos imputaron, la policía y ordenaba el tránsito y colaboró, se hizo un acto, se leyeron unos manifiestos, se rindió un homenaje a los fundadores del Partido Liberal y nos fuimos todos, ¿verdad? Bueno, ahí pueden ver justamente el trato diferencial que hubo con todo esto. La verdad de las cosas es que acá creo que una clase política se quedó muy asustada por la reacción de la gente. Recordemos que fuimos los primeros en organizar una manifestación de este tipo, bien fuerte, donde participaron cerca de 10.000 personas. No es un número bajo. Nosotros no somos activistas políticos, la gente no fueron ciudadanos arreados. Fueron ciudadanos que estaban asqueados por los saqueos que se mandaron los muchachos en plena cuarentena estricta. Y esto es gravísimo, porque tenemos que recordar nuevamente que acá nos obligaron a cerrar nuestras empresas. Mucha gente perdió sus puestos de trabajo. Vos sos del sector gastronómico, ¿correcto? Yo tengo la parte de gastronomía y hotelería, sí. Ustedes sufrieron mucho con la pandemia, ¿no? Con la cuarentena. Demasiado. Nosotros prácticamente tuvimos un bajón, digamos, en nuestros ingresos de cerca del 70% todo el año 2020. Y decime una cosa, ¿qué pensás hacer? O sea, supongo que tenés abogado, entiendo que es Rosa Baqueta, ¿verdad? Sí, tengo mi abogada, que es la doctora Baqueta, sí. Con la doctora también Raquel Talavera. Y nada, nosotros ya les hemos dicho desde un principio, cuando el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz nos propuso una salida procesal, nosotros le dijimos que se la podemos borrar tranquilamente porque no queremos una salida procesal. Vamos a ir a juicio y vamos a demostrar que están equivocados. No solamente están equivocados, ellos saben que están equivocados. Vamos a demostrar. ¿Te parece que saben? Sí, totalmente. Yo creo que acá no hace falta ser un gran erudito en el derecho, no hace falta ser Carneluti ni Kelsen para entender de que realmente están agarrándose de los pelos. Y saben perfectamente bien. Y pero te vas a someter al proceso. ¿Perdón? Te vas a someter al proceso y vas a ir al juicio oral. Vamos a proceso, vamos a ver justamente acá si los jueces tienen la desfachatez justamente de condenarnos, y si nos condenan iríamos a segundo grado, después vamos a corte, después vamos a irnos a romper las pelotas hasta San José, Zurich, donde sea, pero no nos vamos a quedar callados acá. Acá costó mucha sangre, mucho dolor la libertad de los paraguayos. No vamos a permitir acá que un grupo de trasnochados vengan acá a pisotearnos, de ninguna manera. Yo tenía 2 años cuando terminó la dictadura. Yo no viví en carne propia todos esos problemas, pero lo que vivieron mis padres, lo que vivió mi mamá, no se lo deseo a nadie. Entonces, el hecho de tener que estar con la expresión en la boca, de mirar para abajo y no levantar la voz, es algo que yo no quiero para mis hijos. Y yo no voy a permitir eso. Entonces, voy a ir con todo, porque de esta manera nos están buscando callar. Y están muy equivocados si creen que nosotros vamos a simplemente doblegarnos y a regalar nuestra libertad con tal de que no nos golpeen. Sí, además manifestarse, reclamar, protestar es un derecho básico. O sea, ese es uno de los contrapesos del poder político, ¿verdad? Está bien, había una situación especial, pero esa situación especial no puede ser utilizada como garrote para el que protesta y al otro al que se reúne a celebrar, a festejar, como bueno, la hija de un expresidente, por ejemplo, ahí no pasa nada, ¿verdad? Eso es muy grave. No pasó nada, el Ministerio Público se comporta así, es muy grave. No hubo ningún protocolo ahí se lavaron las manos asquerosamente. El ministro Mazzoleni, a quien le recuerdo que yo todos los días pido su renuncia por inepto. Y bueno, acá estamos nuevamente enfrente de todo esto. Y lo interesante, lo que yo rescato y me pone muy contento, es que la ciudadanía realmente está respondiendo. Si bien todavía nos falta un poquito para salir un poco más a las calles, yo creo que en el denominador común la gente está hastiada de esta clase política y paso a paso hay nuevos referentes que están haciendo paso
yo estoy seguro que vamos a mejorar como país, no queda otra. Una Y consulta, eso le Juan. asusta mucho. Sí. Todos conocemos tu lucha en el sentido de que tu negocio prácticamente cerró varias veces las puertas a los políticos que fueron salvando a sus colegas, en el caso, por ejemplo, de Víctor Bogado, cuando intentaron mantener sus fueros en el Senado para justamente para que no se someta al proceso del caso en la niñera de oro. También a José María Ibáñez, a los diputados que incluso buscaban un blindaje como Carlos Portillo, Ulises Quintana, Tomás Rivas. ¿Crees que todos estos casos, todo el pronunciamiento que ustedes hicieron desde un principio de estar en contra de la corrupción, es como una vendetta política a la lucha que ustedes hicieron? La verdad que yo no quisiera atribuirme esto como una vendetta, sería darme demasiada importancia. Yo creo que estas personas ni nos registran, pero creo que hay algunos que otros que seguramente le habrá molestado en su momento los escraches que comenzaron contra el entonces senador Víctor Bogado, el entonces diputado también José María Ibáñez, también fue González Daera, también fue Enrique Baqueta, o sea, también fue Enzo Cardoso. O sea, acá no hay, digamos, atacamos solamente a colorados o a tal o cual denominación política, no. Acá vamos justamente por una cuestión de que no podemos permitir que estas personas administren nuestro dinero. Yo anoche volví a las 2:30 de la mañana de mi local y a las 5 estaba despierto nuevamente. Ahora descansé media hora y me voy otra vez a trabajar para poder cumplir con mis empleados, para poder cumplir con mis proveedores, para poder cumplir con mis clientes. Yo no veo un guaraní de dividendo hace meses. Y lo hago con toda la mejor predisposición del mundo porque sé que mucha gente depende de mí. Y me da por las pelotas, francamente, que cuando llega la factura de IPS o el anticipo de renta, parte de mi dinero va nuevamente para pagar todos esos privilegios, todas esas licitaciones direccionadas. Y esta fiscalía que después te persigue, ¿verdad? Y de vuelta a la fiscalía con la plata con la cual yo le pago, que son para perseguirme. Así que no me sale muy bien la jugada ahí. Sí. Juan, ¿en algún momento pensaste, porque también lo decía con nosotros Roa, de que ella no descartaba iniciar acciones a nivel internacional, hacer una demanda internacional cuando esto más o menos concluya? ¿Pensaste alguna vez hacerlo? En su momento yo le dije justamente a la doctora Baqueta que no estaba interesada en demandarle al Estado de Paraguay, al Estado paraguayo, pues yo decía, ¿qué puta tiene el Estado paraguayo que tengamos políticos pelotudos ahí arriba? Pero después dije, no, acá tenemos que justamente continuar con eso, tenemos que reivindicar todo el trabajo que estamos haciendo. Y sí, de hecho que si a un cierto punto las cosas no salen como deben ser, no es como yo quiero, sino como deben ser, vamos a ir a los estados internacionales y vamos a demandar al Estado paraguayo. Juan, ¿serías tan amable de hacernos llegar cuando puedas, cuando tengas tiempo, si querés hacerlo, ¿verdad? Una copia del acta de imputación. Sí, también me gusta. Tengo ahí, voy a pasarle justamente a Lisa para que puedan ver y puedan entender justamente cómo la gran imaginación que tuvieron desde la Fiscalía para poder inventar eso queremos saber. Que no existe. ¿Cómo ellos crean el delito? Queremos saber. Nos gustaría leer un poquito. Más o menos le explico. ¿Viste cuando te vas al preescolar, te dan rayolas y te dicen, bueno, toma, dale el día libre de tu imaginación? Más o menos así son. Sí, me imagino. Conozco algunos requerimientos fiscales que son un poco así, ¿verdad? Bueno, Juan, vamos a estar atentos y por favor, los micrófonos están abiertos, cualquier cosa que quieras comunicarnos del avance de tu causa. Y siempre siguiendo un poco las actividades que ustedes desarrollan, que son, como dijimos recién, un contrapeso al poder, ¿verdad? Claro, yo les agradezco mucho por el espacio y por sobre todo me gustaría dar este mensaje. Tenemos que tener el coraje de enfrentar las cosas. No podemos vivir en las sombras. Es importantísimo que aprendamos a mantener, digamos, nuestra postura y respetemos nuestras libertades y la dignidad que costó mucha sangre y mucho dolor a muchos paraguayos. Entonces, honremos las memorias de quienes fueron torturados, de quienes fueron desaparecidos, de quienes sufrieron todo el peso de un régimen tiránico, actuando como ciudadanos de bien. Ese es nuestro deber ahora, en pleno siglo XXI, en el año 2021. Muchas gracias, Juan, muy amable. Gracias, buenas tardes. Usted está escuchando PDS.
Bueno, recién escuchamos a Juan Galeano, ¿verdad? Gracias. Galeano,